Hola, ¿qué tal? Les habla Edwin Jiménez con un video que puede ayudar a muchas personas a entender más claramente con respecto a algunos puntos importantes del campo. Esta pregunta me la han hecho ya, o no me la han hecho, sino que la han comentado varias veces en algunas de las cosas que he publicado. Y espero que lo que voy a agregar adicional pueda aclarar más los conocimientos de este tema. Porque ya he hablado muchas cosas de esto, pero aparentemente hay personas que o no han leído el libro de la ciudad al campo, o no lo entienden bien, o cuando corrigen o tratan de exponer un punto, no lo explican claramente y puede malinterpretarse. Así que voy a dar inicio a la pregunta y luego vamos a hacer comentarios y otros capítulos que fui agregando para que pueda quedar bien claro este tema. Y ojalá que esto ayude a sacar de muchas confusiones y errores a muchas personas. Y yo les cuento lo que he leído y también les voy a contar de la experiencia personal. Porque son dos cosas. Uno puede tener el conocimiento de los libros. Y eso es muy importante porque es como el fundamento para poder crear un proyecto. Pero a la misma vez uno necesita experiencia porque a veces en las cosas que leemos y a veces la vida práctica no es igual. Así que vamos a dar inicio a ese comentario para poder ir aclarando algunos puntos. Aquí tenemos, que no es una pregunta sino un comentario de Jessica García. Dice: hola, Ellen White no recomienda formar colonias. Usted lo que está ofreciendo es unir varias familias y lo que se recomienda es que salga cada familia. Primeramente, Jessica García, como tú agregaste este comentario en base a lo que tú leíste, deberías entonces agregar qué es lo que dice ella y cómo se debe hacer. Porque si tú lo dejas así y la gente lee eso, pues se puede también crear otra confusión. Vamos entonces a dar inicio, porque eso es bueno que se aclare, porque a veces usted hace un comentario y muchas veces lo hacen ver como que uno está en un error y no presentan también la cita quizás o el comentario completo para uno poder realmente aclarar, porque cuando la gente lee estas cosas, que mucha gente no tiene el conocimiento que tenemos o no ha leído el libro, también se puede crear confusión. Y como yo no he explicado quizás de este punto de las colonias, cualquier persona puede malinterpretar eso. Así que es bueno cuando usted vaya a comentar que comente con la cita correcta o la cita como debe de estar para que entonces las personas tengan la solución del problema o del error. Vamos entonces a buscar en el diccionario la palabra colonia. ¿Cuántas personas sabemos en realidad qué es colonia? Es una gran pregunta. Pero también, ¿cuántas personas saben que para que sea una colonia deben haber tantas casas? Porque uno puede pensar en una colonia en 5, en 10 o 20, 30. No, por ejemplo, el diccionario no especifica. Yo busqué tratando de ver cuántas casas deberían calificar para ser llamadas una colonia. Es como decir un pueblo. ¿Cuántas casas podían haber para que ese lugar pueda ser llamado un pueblo? Entonces no hay un número, pero sí nos imaginamos, por lo que dice el comentario del diccionario, que son varias casas, pero no especifica. Dice grupo de personas de un mismo origen geográfico, de la misma etnia o religión, que se instalan en un lugar distinto al suyo, originario, por motivos de diversa índole. Entonces aquí no le habla uno realmente de las cantidades de casas que deben haber, el cual yo nunca he dicho tampoco cuántas familias es que deben estar. Así que vamos a analizar esos puntos y luego lo que dice el libro de la ciudad del campo con referencia a estas cosas. Aquí también podemos entender que si van a ir varias familias a un mismo lugar, tiene un propósito, porque no todos califican para estar en un mismo lugar. Y uno de los propósitos de ir así en grupo es por la educación de los hijos. Hay que entender eso y muchos no entienden ese punto aparentemente, porque cuando uno habla del tema de irse varias familias, parece que ellos tampoco entienden que hay
hay unos grupos que califican para juntarse y para ir al campo. Y esos grupos son los que van a trabajar, a fundar trabajos para poder sostenerse y también crear una escuela para los niños y también un sanatorio, que lo he leído ya varias veces. Si usted piensa irse así como en grupos de varias familias, el propósito de irse así es porque hay niños en esas familias que necesitan seguir educándose. Y eso es algo que muchos no analizan. Muchos solamente piensan que uno se va al campo como normal, a irse a un lugar apartado y trabajar la tierra. Y eso está correcto. Pero si usted tiene niños, como me han preguntado a mí, ¿qué usted aconseja que se debe hacer? Porque los niños tienen que seguir estudiando. Entonces, si usted se va a un campo, en ese tiempo lo recomendable era que no estuviera muy lejos del pueblo, de la ciudad. Una, para poder ir llevar el mensaje, pero también para poder seguir educando. Y para este tiempo, señores, eso es lo que pasa y ahí es que está la confusión. Ya nosotros estamos tarde. El mensaje se dio más o menos como en 1890, por ahí 88-90. Entonces ya nosotros no calificamos para lugares de puestos de avanzada si vamos a hacer dos inversiones. Porque hacer dos inversiones es costoso. Por ejemplo, si usted se va a ese lugar y hace su casa y luego tiene que trasladarse, entonces tendría que vender esas cosas y irse a otro lugar. Y, y eso puede demorar bastante tiempo. El que lo quiera hacer está en todo su derecho. Yo entiendo que nuestra situación es tardía y que lo que uno debe hacer ya es irse a lugares apartados, porque ese consejo ya tiene mucho tiempo y nosotros no lo hicimos cuando se nos dijo. Entonces irse a esos lugares cerca para mantener los hijos en la escuela, quizás, o yendo a la iglesia, ya eso no califica. Entonces los que se pueden ir como grupos de familia porque tienen un proyecto, según lo que dice aquí, para crear un sanatorio y también proyectos de trabajo para beneficiarse a ambos o varias familias, perdón, y también poder mantener los hijos todavía educándose. Dice Fundación de Industria para las Familias. Los creyentes que ahora viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo con el fin de salvar a sus hijos de la ruina. Ese es el propósito, uno de los propósitos. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. Entonces, muchas personas también no entienden eso. Que si usted no se va con un proyecto para el campo, va a fracasar. Porque hay que hacer un proyecto de trabajo. Los dirigentes de colegio deberían estudiar las posibilidades de que estas instituciones se instalen dichas industrias para que los miembros de nuestro pueblo que deseen abandonar las ciudades puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos y que también puedan encontrar trabajo. Ambas instituciones ofrecen perspectivas favorables y alentadoras para el desarrollo de este plan. Se lo deben analizar. Hasta que no haya comenzado esta obra, no es posible especificar todo lo que debe hacerse. Oren por este asunto, recordando que Dios dirige el timón y que Él guía el desarrollo de las diversas empresas. Cuando en un determinado lugar se dirige apropiadamente la obra, ello es una lección objetiva para otros lugares. Al realizar la tarea no debe aplicarse a un criterio estrecho ni egoísta. El trabajo debe partir de una base sencilla y sensata. Todos deben aprender que no basta con aseverar que creen en la verdad, sino que deben ejemplificarla en la vida diaria. Entonces, dice que debemos estudiar las posibilidades de que estas instituciones se instalen en dichas industrias para que los miembros de nuestro pueblo que desean abandonar las ciudades puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos. Entonces, buscar la forma de hacer dinero para vivir de una forma sencilla. Pero yo creo, para mí lo personal, que ese proyecto ya está tarde. Y vamos a seguir leyendo para los que necesitan más información sobre este tema. Otro comentario de Carmen González que dice: ¿cómo puede decir que personas que no sean de su denominación o de su misma fe no pueden unirse al proyecto? Pregunta. Habemos personas que no tenemos la misma fe suya, pero somos gente sanas y de bien y que también esperamos la venida del Señor Jesús. Dios le bendiga. Bueno, Carmen González, muchas gracias por ese comentario que hiciste. Entonces, yo había explicado esto ya algunas veces, quizás no escuchaste en otros videos de este tema, que por qué es que yo creo que no es recomendable que no unirnos en este proyecto con personas que, aunque sean cristianas, pero si no son de nuestras mismas creencias,
adventistas no podemos estar juntos. No debe haber un proyecto de campo para personas que somos de diferentes denominaciones. Señores, yo puedo hacer un tema solamente para hablar de ese punto, pero vamos a leer brevemente lo que dice el Consejo del Espíritu y Profecía de la Ciudad del Campo. Y ahí ustedes van a entender un poquito más del por qué no es sano unirse con hermanos en proyectos de campo que no seamos de la misma fe. Dice aquí, por el bien de toda la familia y especialmente de nuestros jóvenes, o sea, de nuestros niños, nuestros adolescentes, la familia debería ubicarse donde puedan asociarse con personas o niños o hermanos de la misma fe. Eso es la clave. Porque, sobre todo si tenemos hijos que son adolescentes, que están creciendo, niños, y se asocian con otros niños que tienen otras creencias, eso puede crear confusión. Y eso trae conflictos y divisiones y contiendas. Y nosotros, si vamos a ir al campo, es con ese propósito de unidad y de hermandad, de trabajar juntos. No vamos allá a discutir cosas de puntos de doctrinas religiosas, nada de eso. O sea, ese no es el propósito. Nosotros vamos para allá, sí, para alimentarnos espiritualmente, trabajar juntos, hacer la obra misionera. Podemos crear un sanatorio para trabajar en favor de los enfermos, de la gente que tiene necesidad de que se le hagan tratamientos naturales y hacer limpieza, ejemplo, de colon. Que hay tantos tratamientos que se pueden ejecutar y un sanatorio en un campo sería excelente para nosotros, pero lamentablemente no todos pensamos así. Pero volviendo al punto, ese es uno de los principales puntos, sobre todo porque no tenemos la misma creencia. Y si hay niños pequeños o adolescentes y están con otros jóvenes que son de otras denominaciones, de otras familias, que creen en otras cosas, eso no es sano, eso no es saludable, no nos beneficia, eso crea división y al final eso va a terminar en un caos, eso va a terminar como ha pasado, inclusive, señores, con personas de la misma fe que se han ido al campo, se han dividido de la misma fe por algunas cosas que han pasado. Imagínense con personas que no sean de nuestra misma creencia. Por ejemplo, si nosotros somos adventistas y guardamos el sábado, eso de las otras denominaciones que estén con nosotros, ¿qué día van a guardar? El domingo. Entonces hay división. Y si no estamos unidos, ¿para qué vamos a ir al campo? No podemos tener dos iglesias, no podemos. Entonces, ¿qué testimonio vamos a dar también para las personas del campo? La gente que no conocen este mensaje. Y van a decir, ¿por qué tú adoran el sábado y los otros adoran el domingo? Por darles un pequeño ejemplo de muchos puntos doctrinales que crearán problemas y divisiones. Y al final eso no es espiritual porque ahí no va a haber derramamiento del espíritu. Si estamos divididos, si hay contienda, si hay divisiones, si no hay unión, solamente lo único que podrá haber unión es como trabajar en el campo, la tierra. Ahí sí, los proyectos que podamos desarrollar en el campo, pero en lo espiritual no creo, muy difícil. También dice este punto aquí, dice la proximidad de la escuela y la iglesia y los vecinos adventistas. Y aunque se advierte a los adventistas contra la colonización, la concentración de grandes cantidades de la misma fe en un lugar, siempre debe tenerse presente que el éxito de la vida rural para la familia en gran medida dependerá de la accesibilidad a la iglesia, a la escuela de la iglesia y los vecinos adventistas. Debería haber transporte público hasta la iglesia y a la escuela de la iglesia, o el lugar elegido debiera estar en una zona donde haya varias familias adventistas que puedan formar una pequeña iglesia, tener una escuela de iglesia y posiblemente un ómnibus escolar. Dice, hay que hacer provisión para la educación de los hijos, y la familia adventista que se muda al campo no se satisfará con nada menos que una escuela de iglesia. Las necesidades religiosas no pueden pasarse por alto. La asistencia de la iglesia es esencial. Tampoco podemos dejar de pasar livianamente las necesidades sociales. Los adventistas del séptimo día no se sienten cómodos ni seguros al buscar sus contactos sociales solo entre los creyentes. Bueno, aquí entonces vemos que si vamos a estar buscando un lugar así como pequeño pueblo para hacer la obra, debe haber acceso a la iglesia y debe haber acceso a las escuelas. Debe haber un autobús para transportar a los niños. Entonces, ese tipo de proyectos ya nosotros no calificamos. Porque económicamente aquí la mayoría que yo he conocido no tienen recursos económicos para invertir, ni siquiera tener un transporte propio. Y de ese punto voy a hablar para que podamos entender más claramente del por qué es que a veces es necesario de haber varias familias en un mismo lugar. Y no solamente es por el punto, porque por eso es que muchas personas si se dejan llevar solamente de un punto y no analizan otro, entonces ahí es que vienen los problemas.
no se, o sea, hay que entender también que muchas veces no es lo mismo una situación de unas familias a la de nuestra, a la nuestra que estamos aquí, por ejemplo, en República Dominicana. Puede haber unas familias que están en Estados Unidos con un proyecto de campo, pero ese proyecto posiblemente tenga más apoyo económico o el lugar sea mucho mejor que donde estamos nosotros ubicados o cualquier otro país. Dice, no debemos formar colonias. El Señor desea que en nuestros días su pueblo se disperse por toda la tierra. No debe agruparse en colonias. Está eso bien claro. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces no sabemos exactamente cuántas casas, ¿verdad? Entonces cuando yo he dicho en mi comentario de 2 a 3 familias, quizá 4 máximo, es correcto. ¿Por qué? Debido a que nosotros, la mayoría que estamos en este proyecto, somos personas de bajos recursos. Y con bajos recursos no se puede llegar muy lejos. Hay personas que difícilmente pueden comprar tierra. Ese es un punto. Otros hermanos, como el caso o sea, nuestro, aquí donde yo estoy, el único, y la honra sea para Dios, que tiene transporte y para cargar materiales, soy yo. O sea, no hay nadie más que pueda ayudar a esos hermanos que se vayan allá al campo a ayudar. Y muchos hermanos no tienen recursos, como dije antes, ni siquiera para comprar su tierra. Entonces hay muchos gastos. No es solamente irse al campo. De irse cualquiera se podía ir, como quien dice, de una forma rápida. Pero si nosotros somos bajos recursos y queremos desarrollar proyectos agrícolas de cultivo para nosotros beneficiarnos económicamente y para nosotros también comer sanamente, señores, se necesitan recursos económicos. Señores, una familia, 2 familias, hasta 3 no podían quizás hacer ese proyecto por la situación que he comentado. Señores, si fueran personas de muchos recursos, hasta una familia, porque tendría, o sea, todas las capacidades quizás materiales para desarrollar un proyecto, primero de sostén propio y para también ayudar a otras personas. Otra cosa, si nosotros realmente nos unimos como familia, que no sean, digo yo, máximo 7, es en mi opinión personal, podemos crear pequeños grupos y cada grupo puede desarrollar un trabajo. Y como dije antes, es muy importante en esos grupos que haya personas preparadas en lo que es la enseñanza de la buena alimentación. Hermanas preparadas que puedan educarse o que estén ya preparadas para también dar charlas de salud o charlas de cocina a las personas alrededor o ir a los campos a enseñar eso. También necesitamos personas preparadas en lo que es en lo intelectual, en lo espiritual, para poder educar también a los que no tienen el conocimiento. Necesitamos una persona que pueda dirigir lo espiritual al grupo, porque es bueno que haya como un líder en el grupo mejor preparado, porque la mayoría de nosotros no somos personas preparadas. Y si tenemos una persona que podamos consultar a nivel de quizás de cosas, temas profundos. Eso, señores, yo me siento así cuando yo estoy alrededor de unos hermanos que yo conozco, que han estudiado bastante y conocen muchos puntos doctrinales muy profundos. Es una gran bendición, uno aprende de ellos y uno puede prepararse con ellos, con la ayuda del Señor. Y es bueno, uno puede aprender por uno mismo, pero señores, usted si fuera así, no hubieran maestros. Si uno puede estudiar y aprender todo lo que uno aprende en la escuela sin maestro, fuera una bendición porque no habría que ir a la escuela. Y también se necesitan maestros para los niños. Entonces usted va a ir al campo, un grupo de varias familias que seguro, como siempre pasa, que en esos grupos hay niños pequeños que todavía están estudiando. Entonces, ¿quién le va a enseñar a esos niños? La mayoría de los padres no están preparados, no son educados, personas que no han ido ni siquiera a un 3er grado, personas que nunca han ido a la universidad. Y entonces vamos a ir al campo solamente a preparar la tierra. Y los niños no necesitan educación. Eso nadie lo piensa casi. Los niños necesitan seguir estudiando. Y hay que educarlo. Y eso lo dice el consejo. Se necesita también buscar un maestro, hasta pagar un maestro para que lo pueda educar allá en el campo si es posible. Porque hay hermanos que ni siquiera saben escribir, tienen falta de ortografía, entonces le van a enseñar a esos niños si ni siquiera saben escribir. Señora, hay que pensar en muchos puntos. Es muy bonito solamente decir no colonias, que no se pueden ir muchas familias a un mismo lugar. Es correcto, porque el consejo dice que si no van con un propósito, un proyecto de trabajo y de crear fuente de trabajo para otros, entonces ese no es un proyecto correcto, porque lo que pasa es que al formarse esas colonias o muchas familias, entonces hay otros puntos descuidados. Y este país, por ejemplo, República Dominicana, sí que no es tan grande, pero según las estadísticas somos casi 9 millones de personas. Creo que debe haber más de 1 millón fuera del país, pero
aquí hay diferentes puntos que podemos esparcirnos, por ejemplo, un grupo por acá, un grupo por allá. Y si nos dividimos podemos hacer un mejor trabajo, pero todos no podemos ir para el norte, o todos no podemos irnos para el sur, o el este, o el oeste. Por eso es que el consejo está correcto, de no irse la mayoría para un mismo lugar, porque entonces vamos a descuidar otros lugares que también necesitan nuestra ayuda. Entonces 2 o 3 familias, y como dije, máximo 7, yo creo que está excelente si vamos con un proyecto del campo, no solamente como si vamos a juntar y vivir y ser vecinos, no, eso no es la idea. Y de trabajar la tierra, que eso es lo que pasa, no hay un proyecto. Mucha gente dice, vamos al campo, ¿qué tiempo de salir? Que ya viene la ley dominical, o que ya es tiempo de salir de la ciudad, que la ciudad está muy corrupta, etcétera, lo que sea. Pero no hay un proyecto, ellos no tienen ningún proyecto, es solamente ir al campo, vivir tranquilo, comer, trabajar la tierra y ya. Ellos no, y quizá un día salen y que hacer obra misionera. Eso no es el proyecto del campo. El proyecto del campo es autoenseñarse y educarse, aprender para enseñar a otros. Y sobre todo los que estamos más atrasados en el conocimiento debemos prepararnos. Porque así como estamos crudos, sin saber de nada, no vamos a llegar muy lejos. Y no solamente es predicar. Las personas no solamente necesitan que se le enseñe la palabra. Hay otras cosas que podemos enseñarles. Tenemos que hablar de salud. Podemos enseñarle otras cosas de agricultura y otras cosas que podamos aprender. Y también, ¿qué pasa si nos vamos varias familias? Si esas familias tienen algún aporte en conocimiento o conocen, o tienen habilidades manuales o un trabajo, ¿cuánto no nos vamos a beneficiar? Por ejemplo, si hay un carpintero, yo podía aprender carpintería, pero yo no soy carpintero. Si hay un mecánico en el grupo, excelente, pero si solamente soy yo y necesitamos, por ejemplo, un mecánico, necesitamos un albañil, todo eso es necesario en el campo. Entonces el consejo es correcto, lo que pasa es que ahí no se habla de lo económico. ¿Cuántos están preparados económicamente para vivir en el campo? Que tengan los recursos para poder transportarse a esos lugares apartados, como nosotros que estamos trabajando en un lugar apartado. Y es lejano, y buscar materiales es difícil. Y no todo el mundo llega a ese lugar, y no quiere ir a ese lugar. Y cuesta también, cuesta dinero. Pero si hay un hermano o 2 hermanos que tienen vehículos, transporte, camión, camioneta, qué bendición, ¿no? Uno solo, que se vaya uno solo, o sea, 2 familias que no tienen recursos, entonces ¿cómo se van a ayudar económicamente? Porque antes de empezar el proyecto debe haber una inversión y muchas familias necesitan invertir primero, todos creo que vayamos al campo, necesitamos invertir dinero. Porque primero la tierra cuesta dinero, eso es una. Luego trabajar la tierra es una, sembrar la tierra es otra. Pagar trabajadores, si una tierra es bastante amplia, usted necesita personas que lo ayuden a trabajar la tierra. Y quizás, como pasa siempre, los hermanos no conocen también de campo, eso es otra. Por ejemplo, 2 familias que ninguno sabemos sembrar, no sabemos de cultivo. Todo eso puede ser un inconveniente. Pero si habemos varios, todos tenemos un aporte que hacer. O podemos aprender, pero la cosa es que hay más ayuda. Y si hay familias, es mejor que hayan 2 o 3 familias. ¿Por qué? Porque si hay niños, por ejemplo, si una familia sola, con niños pequeños, no tienen otros niños pequeños con quien jugar, y eso no lo dice el libro, ¿con quién van a jugar esos niños? Y esos niños necesitan socializar. Por eso que a los niños les gusta ir a la escuela, porque no solamente es estudiar, comparten con otros niños, pero si son niños también que están corrompidos, eso lo va a ellos a infectar como pasa siempre. Los niños se corrompen yendo a lugares de niños que no son cristianos. Entonces eso es muy bueno pensar que si hay varias familias y hay más niños, más jóvenes, los niños también se benefician. Eso pasa también en las iglesias donde no hay mucha juventud. Los niños se sienten que así, como que no tienen deseo de ir a la iglesia porque no hay jóvenes en la iglesia. Que lo que hay, por ejemplo, pasa en nuestro caso allá en Estados Unidos, que los jóvenes se quejan mucho de eso, que hay mucha gente mayor y como que no hay muchas cosas para ellos, así proyectos para los jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa? Se desaniman y dejan la iglesia. Entonces hay muchas cosas que los libros no te dicen claramente, no te lo especifican, es simplemente usando la razón. Entonces, colonias, no sabemos cuántas casas son, pero son muchas. Y 2 o 3 no son colonias, o 4 no son colonias. 7 creo que tampoco sea una colonia. Y colonia viene siendo casi un pueblo. Y yo nunca he dicho que voy a hacer un pueblo. Y si he de formar un grupo es porque hay un proyecto para nosotros educarnos, aprender y enseñar y hacer obra misionera. Pero no es que vamos a ser un grupo de casas
para vivir ahí, solamente socializar y comer sanamente y trabajar en el campo. El que va al campo debe pensar qué es lo que va a hacer en beneficio de los demás. Y eso casi no se piensa. Solamente de irnos al campo, vámonos al campo. Queremos salir de las ciudades, pero ¿con qué proyecto? O sea, ¿tú tienes algún proyecto ya preparado? Y dice también que debemos ya nosotros hacer planes antes de salir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Todo eso hay que analizarlo. Dice, muchos de los miembros de nuestras iglesias grandes hacen muy poco en comparativamente nada. Podían realizarse una buena obra si en vez de hacinarse, agruparse, se dispersaran por lugares de donde todavía no ha penetrado la verdad. Entonces, si no hay un propósito misionero a estar agrupado, eso no vale la pena. No es recomendable, no es correcto. Pero debe haber un desarrollo, un proyecto, cuando es varias familias. Porque hay que entender, señores, que este país, como otros países, hay muchas personas que desconocen este mensaje y hay que esparcir el mensaje. Por ejemplo, en la otra área de, del este, donde tenemos la tierra que ya yo he comentado, ahí hay una gran comunidad, ahí son muchos y para colmo están divididos en como en tres grupos y ahí yo no creo que sea conveniente. Primero porque son muchos. Yo fui ahí porque era como el principio o sea, yo fui ahí en el 2016 y compré la tierra y eso era como en el inicio de esos lugares. Ya habían varios que vivían ahí y tenían tierra, pero han ido más personas comprando. Entonces yo creo que ya ahí se pasaron. Ahí hay demasiadas personas y también para colmo no son del mismo mensaje y están divididos. Entonces eso ahí no, Dios no lo va a dirigir. Ese grupo ahí que es bastante grande ya. Y le doy gracias a Dios que yo no voy a vivir en ese lugar. Porque a pesar de que la tierra es buena y me daría mucho beneficio estar ahí en esa tierra, pero yo veo que hay demasiadas personas, aunque mi tierra está muy retirado de todos los demás. Y de esa manera no se puede trabajar, no va a haber éxito en esos lugares donde hay demasiadas personas de la misma fe. Así que eso es lo que hay que tener cuidado. Y además estas personas, ahí no hay un proyecto de médico misionero, ahí no hay un sanatorio, ahí no hay personas, ejemplo, ahí no hay maestros, ahí no hay un médico, o sea, ahí no hay nada, ahí no hay un mecánico, ahí no hay que yo sepa, yo no he visto ningún carpintero, un albañil, sí hay un albañil, eso sí, pero no hay muchas personas que puedan, por ejemplo, desarrollar un proyecto para educar, para enseñar. Si fuera así, estuviera excelente, pero ahí todo el mundo con el mismo plan que siempre es. Vámonos al campo, un lugar apartado, vivir tranquilo, que ya vienen los días difíciles para esperar la venida del Señor. Y eso no es el campo, ese es el proyecto equivocado del campo. Y la mayoría de nosotros que sabemos tanto y le hemos leído de que estos libros y haciendo lo incorrecto. Y habla de la colonización, pero nadie se pone a analizar cuántas casas deben haber en esa colonización. Cuánto es que debe ser la cantidad máxima. Porque aquí no especifica cuántas casas, ni lo dice lo que es la colonización, ni lo dice el espíritu de profecía, para uno saber, bueno, cuántas casas deben haber. Y ahí yo estoy seguro que se pasa de las casas que deben haber. Y yo creo, como dije, en lo que yo entiendo y me puedo discernir, que si habemos 3, 4 familias, quizá máximo 7, pero con un proyecto para desarrollarlo, para educar, para enseñar, para aprender, para aportar, estaría bien. Ya fuera de ahí es demasiado. Y es con un propósito de trabajo, misionero. Si no estamos así, lamentablemente ahí no calificamos. Y también hay que entender esos lugares apartados. Necesitamos apoyo de todo tipo, también económico, a veces físico, muchas cosas a veces necesitamos ayuda, porque el campo es difícil, hay problemas. Por ejemplo, si, como me ha pasado a mí, si mi camión se queda estancado en el lodo, qué bueno que hubieran mal, como me ha pasado, señores. La última vez que llovió, era subiendo una subida y estaba resbaloso. Y fueron casi 20 personas de ahí de la comunidad que me encontraron y empezaron a empujar y con un lazo a alar el camión. Yo solo, yo solo hubiese podido salir de ese campo. Eso no está en el libro. ¿Dónde lo dice eso en el libro? ¿Qué yo debo hacer si yo estoy quedado así en el lodo con un camión? Ahí estaría yo esa noche, amanezco ahí y tendría que esperar hasta que eso se secara para poder subir. Eso no salió en el libro.
Y esas son cosas, señores, que debemos analizar antes de hablar y comentar. Dios nos dé sabiduría, porque muchas veces nosotros a veces comentamos, decimos cosas como sin analizarlas. Solamente queremos decir lo que dice el libro. Pero usted tiene experiencia, usted está viviendo en el campo. Usted apostar que esos que comentan muchas veces no viven en el campo tampoco. No han hecho ningún proyecto de campo y ya están opinando, solamente llevándose de la teoría. Muchas veces la teoría es muy buena, pero la práctica es mucho mejor. Aquí estas preguntas comunes que se hacen muchas personas y que me han preguntado a mí. Dice, ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Dice, a muchos les gustaría mudarse al campo, pero se preguntan, ¿cómo puedo hacerlo? No tenemos una cuenta con grandes ahorros. Los gastos de nuestra familia consumen prácticamente todos nuestros ingresos. Tenemos poco conocimiento de cómo cultivar la tierra, cómo podemos mudarnos al campo. A los tales, dice ella, les diríamos que si es voluntad de Dios que vivan en una zona rural, en el momento oportuno Dios abrirá el camino, que yo le he dicho eso. El trabajo de nosotros es consagrarnos primero. Consagrarnos primero para que el Señor vaya trabajando con nuestro carácter y el Señor vaya abriendo las puertas, que nos una también con hermanos que tengan tierra, que tengan recursos, como ha pasado en otras ocasiones. Yo he dicho, yo sé que muchos se sienten estancados, que no pueden decir, bueno, puedo irme a un campo porque no tengo el recurso, no tengo la tierra, no tengo para hacer una casa. Pero también Dios puede proveer, señores, ya eso ha pasado. Conmigo ha pasado con hermanos, donde ellos han ofrecido su terreno para compartir una casa para vivir para los que no tienen. Y luego pueden, quizás trabajando juntos, hacer una casa así de madera sencilla. Así que eso es primero una preocupación quizás que no debería ser. Porque si Dios es dueño del oro y la plata, y Dios todo lo puede hacer posible, entonces confiemos en Él, hagamos nuestra parte, de consagrar nuestra vida con nuestros hijos, nuestros hogares, donde estamos, y el Señor hará lo que tiene que hacer en el justo momento. Así que dice, del espíritu de profecía tenemos esta amonestación ya considerada arriba. Ha llegado el tiempo cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Este es un asunto que no deberemos forzar. Debe evitarse todos los movimientos precipitados y negligentes. Debemos saber a dónde irnos y lo que vamos a hacer para ganarnos la vida cuando lleguemos allí. Por otro lado, no debemos quedarnos sentados sin hacer nada esperando que se presente una oportunidad. Se nos advierte que dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Se dice que el Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Debemos mostrar nuestra fe y determinación dando los primeros pasos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es nuestros primeros deberes, la consagración y preparación en nuestros hogares. Esos son los primeros pasos para que el Señor vaya abriendo el camino, leyendo los libros, leyendo su palabra, orando, consagrándonos cada día más. El Señor va a hacer su trabajo. Pero tenemos nosotros que hacer la nuestra, no solamente decir, me quiero ir al campo, me quiero ir al campo, y ya, y buscando personas para contactarlo, para irnos al campo. No, haga su deber diario. Y el Señor va, así como a personas que hoy me encontré un mensaje, donde una persona dice que se puso a buscar en YouTube y encontró que quería buscar una casita para hacer en República Dominicana, y gracias a que yo puse un modelo de madera, pues de ahí tomó la idea y me estaba agradeciendo eso. Entonces, Dios obra misteriosamente y uno solamente tiene que prepararse y el Señor va a hacer en el debido momento. También dice los primeros pasos. Entre los primeros pasos están los que preparan a la familia para vivir en el campo. Antes de hacer cualquier movimiento deberá realizarse un estudio de todo lo que esto implica. Lean los libros y periódicos que tengan que ver con el tema. Utilicen la biblioteca pública. Imagínense, eso en aquel tiempo, hace más de 100 años, biblioteca, ya eso no se usa. Usted simplemente, bueno, sí hay, pero con el internet y videos que hay para instruirnos. Reúnanse para debatir, consigan una provisión de literatura de distribución gratuita o a un costo nominal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estado o país, o de su representante de Agricultura distrital o provincial. Un excelente folleto ofrece este sabio consejo. En agricultura, $10 de cerebros prestados le ahorrarán $10,000 de problemas prestados. Luego oren al respecto. Después de presentarle el asunto al Señor, bien puedan comenzar a buscar un sitio para su hogar rural. Que la búsqueda para el plan sea un proyecto familiar. Algunas familias comprarán un terreno y harán arreglos para levantar una casa. Otros comprarán tierra con los edificios ya construidos. Cada paso debiera darse con mucho cuidado, inteligencia y oración. Entonces ella manda a prepararse en lo que es lectura, de agricultura, de prepararse también
leyendo, señores. Es importante leer sobre este tema del campo y también lo que es preparación de campo, de la agricultura. Y eso, ¿quién lo ha hecho? Muchos solamente lo que queremos es ir al campo, pero sin conocimiento previo, sin haber tenido, como hay hermanos que han leído, que he visto, que ellos se han preparado en muchas cosas que han aprendido. Por ejemplo, una persona me decía cómo hacer una estufa, cómo hacer un panel solar, cómo sembrar desde adentro de la casa, tantas cosas que ha aprendido por YouTube, y ha desarrollado muchos proyectos personales en su casa, leyendo y buscando información en YouTube. Dice también que no se permita tomar una decisión precipitada para comprar hasta estar seguro de haber encontrado el lugar correcto. En toda esta experiencia hay mucho que ganar esperando en el Señor. Entonces, para irse también al campo, uno tiene que hacerlo de una forma muy inteligente, muy paciente, sin hacer cosas rápidas, sin analizarlas. Tenemos que poner las cosas en orden, así como uno hace una lista, organizarse, prepararse tanto física como espiritualmente. No podemos hacer esos cambios bruscos, eso nos puede llevar a un chasco. Aquí hay otro punto que acabo de mencionar, que es muy importante. Dice, un tiempo para buscar el consejo. En este asunto hay gran necesidad de buscar consejo entre quienes ya han tenido experiencia práctica en estas cosas. Con esto debemos entremezclar las opiniones sensatas con el sentido común. No debemos permitir que nuestro entusiasmo nos impida ver la tarea que tenemos por delante y lo que se requerirá de nosotros para que la vida rural sea un éxito. Tampoco debemos perder de vista las situaciones difíciles que pueden llegar a nuestra vida, al seguir el plan de Dios para su pueblo en las propiedades rurales. La familia debería leer y releer de En la ciudad al campo, el capítulo titulado Guiados por la providencia de Dios, como un movimiento de anticipación a su mudanza al campo. Es sumamente esencial que no se den pasos apresurados. Nadie debe, en sus esfuerzos y sinceridad, mudarse presuntuosamente y luego tener ocasión de lamentar los pasos que ha dado. No hay necesidad de que haya grandes pérdidas con su desánimo resultante si buscamos consejos y avanzamos cautelosamente. Entonces también, aparte de leer, señores, y aprender por nosotros mismos, debemos conectarnos con las personas que ya tienen experiencia. Es importante porque yo le estoy diciendo que no una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que uno está viviendo. Y las dificultades que nosotros estamos pasando no están en los libros. Debemos conversar, ir a lugares donde hay familias hace años, tiempo, meses trabajando en el campo. Y de esas experiencias usted se va a beneficiar grandemente. No solamente podemos limitarnos a los libros, tenemos que ir a visitar y quedarnos si es posible en esos lugares para tener nuestras propias experiencias. Dice, promesas de Dios para ayudar a las familias. Cerramos este capítulo con dos párrafos importantes de las advertencias halladas en este mensaje selecto. Dice, que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosamente consideraciones, para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente este movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta. A cada hombre se le dio su obra de acuerdo con sus diversas habilidades. Por tanto, no debe actuar con vacilación, sino con firmeza. Y sin embargo, fiando humildemente en Dios. Puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Piensen con sinceridad y oración y estudien la Biblia cuidadosamente y con oración teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. Dice, una profesión independiente. En la actualidad hay muchos que están empleados en la ciudad, que quizá trabajan en alguna oficina, fábrica o en algún oficio, y que podrían establecer su propio negocio en un emplazamiento rural. El mecánico podría montar su propio taller y pronto encontrar clientes que vivan cerca para ganar. Muchos no tienen una profesión, muchos no saben de algún oficio. Y aquí dice que aquellos que puedan ir a lugares apartados, rurales, pueden ir y establecerse allí y crear un negocio. Eso es una idea, pero también hay que pensar que ya en este tiempo ir a los pueblos a ganarse la vida, yo no lo recomiendo. Por el tiempo que estamos viviendo, por lo avanzado que está el tiempo del fin y las cosas que están sucediendo, realmente yo no lo aconsejo. Es muy buen plan, pero creo que porque como se había dado ese mensaje
en 1890 por ahí, pues estaba bien porque apenas estaba dando comienzo al nuevo siglo. Pero señores, ya hemos avanzado bastante y nosotros seguimos en las ciudades, no sabemos muchas cosas, ni hemos leído, ¿sabes?, todos los libros que nos deberían ayudar a nosotros a prepararnos para estar en el campo. Tenemos que aprender la obra médico-misionera, aprender un oficio para nosotros no solamente beneficiarnos, pero también para ayudar a beneficiar a otras personas. Así que aquellos que se puedan preparar o podamos prepararnos sería una bendición para los que nos rodean. Pero venir solamente con las manos así abiertas y solamente dedicarnos a la agricultura, creo que eso no es suficiente. Eso no es lo que el Señor quiere. Hay muchas personas que son beneficiadas cuando aprendemos algo útil, aparte de la agricultura, que es lo que más todos van a hacer, lo que se vayan al campo. Hay que aprender otro oficio. No nos podemos quedar ahí y todos no podemos también hacer lo mismo. No es correcto, porque si somos, por ejemplo, un grupo de 7 personas, todos médicos misioneros, o sea, sería bueno eso, un mismo lugar, donde si supuestamente queremos estar cerca de hermanos, no queremos estar solos, también piensa en eso también. Hay hermanas que están solas y usted se va entonces a ir a un campo solo. Entonces, si cada uno aprende algo útil para beneficiar a cada uno, más los que nos rodean, es una gran bendición, pero todos sin saber nada, más que agricultura. Y no todos también van a dedicarse a la agricultura, porque no todos tenemos las mismas capacidades, los mismos talentos. Pero yo sería feliz sabiendo que hay hermanos que tienen el don de la cocina, el don médico misionero, el don de la palabra, porque necesitamos hermanos que prediquen, que puedan realmente hacer temas, estudios bíblicos, poder enseñar muchas cosas que nosotros desconocemos, pero todos no podemos dedicarnos a lo mismo. Dice, depender de la tierra para vivir. Los espacios abiertos tienen un atractivo para algunas familias. Son afortunados quienes se han criado en el campo y saben por experiencia las alegrías y las satisfacciones de la agricultura, y que también son muy versados en cuanto a los cuidados y las responsabilidades de ese trabajo. En caso de que la familia decida administrar una estancia para subsistir, debieran tenerse en cuenta los factores que enumeramos para que la vida rural sea un éxito. Debemos tener en cuenta nuestro contacto con la iglesia, la escuela y otras personas de la misma fe. Para que nuestros corazones puedan refrescarse, siempre debemos tener en cuenta que nuestros hijos deben ser educados de modo que se beneficien con las ventajas de una educación cristiana y se asocien con otros de la misma fe, para que puedan escoger como sus compañeros para la vida a quienes compartirán con ellos sus experiencias espirituales. Entonces miren aquí lo que estuve diciendo, que debemos tener en cuenta, señores, nuestro contacto con la iglesia, las escuelas y otras personas de la misma fe. Para que nuestro corazón pueda refrescarse, siempre debemos tener en cuenta que nuestros hijos deben ser educados de modo que se beneficien con las ventajas de una educación cristiana y se asocien con otros de la misma fe, para que puedan escoger entonces como sus compañeros para la vida quienes compartirán con ellos sus experiencias espirituales. Entonces, si vamos también a nosotros pensar que ir al campo, solamente llevar a los hijos y ponerlo a trabajar en la agricultura y apartarlo del mundo, eso no es suficiente. Si no lo vamos a educar nosotros como maestros, que la mayoría no estamos preparados, no tenemos el conocimiento para educar a nuestros hijos a nivel intelectual, entonces, ¿quién lo va a hacer? Debería haber una escuela. Si no vamos a tener maestros para educar a los hijos, entonces habría que llevarlo a una escuela cristiana, y por esos alrededores donde vamos a estar es muy difícil que encontremos una escuela cristiana. Entonces esa es la parte que también preocupa a muchos padres si tienen hijos pequeños. ¿Qué van a hacer con los niños? Porque ellos no pueden educarlos, y ahí va a estar un poco difícil. Que el Señor le dé inteligencia a aquellos que todavía tienen niños pequeños y que tienen que educar. Es una gran responsabilidad, y no solamente llevarlo al campo, comer sano y estar bajo la naturaleza. Tienen que estar educados, deben seguir estudiando. Pero si lo va a llevar a la escuela pública, pídele al Señor que los dirija. Porque la mayoría de los grupos que yo conozco, ninguno tienen conocimiento de preparación educativa, de ningún otro aspecto. Solamente son personas que saben quizás ir a trabajar la tierra, pueden quizás construir una casa de madera, cosas así. Pero de otras cosas no le puedo decir. Inclusive necesitamos muchas personas que tengan mucho conocimiento en lo que es la obra médico-misionera, y eso es algo muy importante, y de verdad que esta obra tiene que llevarse a cabo, sobre todo porque estamos
llevando un mensaje de salvación. No solamente es predicarle la palabra, también hay que educar a las personas en estas dos cosas, porque hay muchas enfermedades, hay muchas personas que están padeciendo de cáncer y de tantos otros problemas de salud. También, sobre todo, la comida. La gente lamentablemente no sabe comer. Comemos mal, somos intemperantes. Todas esas cosas son importantes para realmente irnos al campo y poder enseñar y educar a la persona. No es solamente, como dije, ir al campo y vivir de la agricultura. Eso no es el proyecto de Dios. Hay que prepararse y educarse para poder enseñar y dar charlas y ayudar a la persona cómo hacer remedios naturales, cómo hacer un tratamiento natural para una enfermedad, cómo podemos ayudar en la alimentación para que las personas hagan cambios y dejen malos hábitos y dejen de contaminarse con comida dañina, frituras, entre otras cosas. Dice, una ubicación en relación con el trabajo. La casa debería estar ubicada relativamente accesible al lugar del trabajo asalariado. En estos días de tránsito, pero estamos hablando más de un siglo rápido, de buenas autopistas en que las familias tienen sus propios automóviles, la ubicación puede estar en cualquier lugar dentro de un radio de 10, 15, 20, 25 o incluso 30 kilómetros. Deberá prestarse atención al tema de las rutas, su condición en el invierno, etc. Es decir, que esté cerca o sobre una ruta pavimentado en una calle que todo el año tenga acceso a una ruta. Ustedes deben ser una luz en la comunidad. No se escondan en un lugar inaccesible. Ubíquense al alcance de los demás. Eso es lo que también muchos no han entendido. Este es el primer plan. Era el primero. Todavía lo es, porque todavía se puede hacer. Pero el tiempo ahora mismo yo lo veo como corto. Que nos vayamos a un lugar accesible, como un pueblo pequeño, que tenga carreteras y eso para que sea cómodo y no sea difícil acceso y nosotros podemos transportarnos a nuestro lugar de trabajo y hacer la obra. Pero señores, yo en mi opinión entiendo que ese tiempo ya pasó. Pero aquellos que quieran hacerlo, pues que lo hagan. Pero aquí dice que no sea más lejos de 30 kilómetros del pueblo más cercano. Así que si leemos el libro, vamos a comprender claramente los pasos. Aquí no puede haber confusión. Aquí lo que necesitamos también es experiencia y gente que ya la hayan tenido para nosotros aprender más de ello. Pero aquí está todo claro. Claro, no está todo especificado, pero el verdadero fundamento se encuentra en estos libros de la ciudad al campo y también el hogar cristiano. Podemos aprender muchas otras cosas más. Pero yo creo que ya ese tiempo pasó, pero el que lo quiera hacer, que lo haga. Que se pueda ir a un pueblo cercano y haga la obra. Pero sabe que le tocará hacer la obra 2 veces. Estará ahí por un tiempo y luego tendrá que abandonar e irse a un campo entonces apartado, como dice el consejo. Por otro lado, ella aquí habla que debería elegirse una tierra productiva, debería haber disponible servicio como electricidad y teléfono. En muchas zonas rurales el agua y las cloacas de la ciudad no están disponibles, pero esas no son dificultades insalvables. Debería prestarse atención al nivel del agua, asegurándose un buen suministro de agua a un precio razonable. Un buen suministro de agua es de suma importancia. Deberá haber árboles, algo de tierra para posturas y tierra cultivable para una huerta, un viñedo y árboles frutales. Entonces, eso era parte de lo que ella recomendaba para los que se van al pueblo, que tenía que tener electricidad y teléfono. Y esas cosas ya hoy son disponibles, sobre todo porque ya tenemos el teléfono inalámbrico, que antes era teléfono de casa. Pero para mí, como dije antes, ya hace tiempo pasó. Pero el que lo quiera hacer de esta manera, que se vaya a los pueblos pequeños y empezar ahí su obra, que lo haga. Que si el Señor lo está dirigiendo, pues no se puede decir tampoco que no lo haga, porque sería ir en contra de lo que está escrito. Y yo no voy a ir en contra de lo que está escrito. Yo puedo dar mi sugerencia, mi opinión personal, pero yo no haría eso. Así que tengan eso en cuenta, que si usted realmente no está preparado para irse a un lugar apartado, porque le falta mucho conocimiento y no tiene la preparación necesaria, pues vaya a un pueblo pequeño y vaya preparándose ahí. Si usted puede mudarse de ahí después, pues es lo que recomienda, porque sabemos que tarde o temprano ya esos lugares no podrán ser habitados. Para los que no tienen también conocimiento de compra en el campo, dice aquí que un título de propiedad claro. Al comprar, asegúrese de que la tierra esté libre de agravames, hagan revisar las escrituras por una persona o firma competente. El dinero gastado en este servicio es un buen seguro. Hagan registrar el título de propiedad, no permitan que haya negligencia aquí.
Si no están acostumbrados a manejar asuntos de este tipo, busquen asesoría legal confiable. Así que eso es muy importante, yo también creo así, que haya hecho una gran inversión, que procure que su título del terreno esté sin problemas. Porque muchas de estas propiedades que nos están vendiendo no tienen título. Uno es que tiene que sacar el título. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo título, pero si Dios quiere yo voy a hacer sacar el título. Porque entiendo que la inversión que he hecho ya es mayor, ¿tú me entiendes? Que es lo que pensaba hacer. También dicho por el abogado mismo, si uno tiene un acto de venta, es igual que un título, lo único que el título no te permite sacar un préstamo en un banco, pero te puede funcionar para cualquier otra cosa y venderlo de la misma manera. Pero las personas que se quieran sentir más seguros, que lo saquen, siempre y cuando no haya una gran inversión, porque también recuerden lo que usted ha invertido en la tierra, más la casa, más las otras cosas que usted haya hecho, más sacar el título es más gasto. Y muchas personas, como dije antes, no tienen esos recursos para gastar tanto dinero. Así que si usted solamente hace un acto de venta notarial con abogado, puede vivir ahí tranquilamente. Pero si usted quiere invertir más y estar más tranquilo, si usted se siente bien así, haciéndolo de esa manera, hágalo. Tampoco eso no quiere decir, porque aquí el consejo dice que deberíamos asegurarnos que las tierras no tengan ningún problema y que pueda tener un título sin problemas también. Así que mi consejo es que si usted quiere invertir en eso, hágalo, sin pensar que eso realmente puede ser un gasto innecesario. Bueno, aquí está hablando de lo que ya hablé anteriormente. Dice que hay que trabajar en las ciudades desde los puestos de avanzada, que viene siendo un pueblo cercano a la ciudad, que no esté más lejos de 30 kilómetros. Y hasta donde sea posible, nuestras instituciones deberían estar situadas lejos de las ciudades. O sea, todo proyecto de nuestra institución deberían estar lejos de la ciudad. Debemos tener obreros para esas instituciones. Y si estas están ubicadas en las ciudades, eso significa que las familias de nuestro pueblo deben establecerse acerca de ellas, pero no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay disturbios y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Y ustedes saben que eso ha empeorado con el tiempo. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan poner su casa en la tierra y cultivar sus propios frutales, verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Mi mensaje es: lleven a sus familias lejos de las ciudades. En este último párrafo, me gusta este punto aquí. No lo voy a leer todo, pero el que quiera leerlo ahí está. Dice: no establecer centros como Jerusalén. Dice: no se agrupen en un solo lugar, incurriendo en el mismo error que en Battle Creek. Hay centenares de lugares que no necesitan recibir la luz que Dios les ha dado. Entonces aquí está explicando claramente, brevemente, porque no es que está dando mucho detalle, que no se agrupen en un solo lugar. Y eso es lo que yo dije de ese grupo que está por allá, que yo compré la tierra, que me alegro de que ya yo no vaya a estar ahí. Por eso la quiero vender para otra familia que quiera ir allá, porque ya hay varias familias y van a ir más, porque como el lugar es un lugar que tiene muchas tierras y muchas personas buscan lugares también más económicos, pues el lugar se presta para eso. Por eso muchos también han comprado ahí, porque el lugar es más económico que en otras regiones. Pero lamentablemente ya ahí hemos hecho han hecho, porque yo no estoy, una gran comunidad, y más lo que todavía falta. ¿Qué debemos estar haciendo entonces? Nosotros, lo que ya estamos un poquito más adelantados, dice: hay que ayudar a abrir el camino. Y a medida que se transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo deje la ciudad. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, especialmente las familias con hijos, deberían planificar salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Entonces, aquellos que están un poco más adelantados deben ir abriendo el camino y preparando el camino para aquellos todavía que no han podido salir. No solamente es
nosotros egoístamente trabajar pensando en nosotros. Hay muchas personas que necesitan orientación y ayuda física y espiritual. Y aquellos que se estén preparando tienen que entender que es su responsabilidad también ayudar a los que van detrás de ellos, no solamente nosotros, porque yo sé que cada quien tiene que dar cuenta a Dios por su vida y por su familia, pero también una gran responsabilidad también entender que si vamos a vivir como hermanos en un lugar apartado, tenemos que ir abriendo caminos para ayudar a otros también. ¿Qué debemos estar haciendo lo que ya estemos en el campo? Dicen lugares que ofrecen posibilidades de trabajo. Los miembros laicos de nuestras iglesias pueden realizar una obra que hasta ahora apenas ha sido iniciada por ellos. Nadie debe trasladarse a lugares nuevos simplemente por obtener ventajas mundanales, sino que donde hay oportunidades de ganarse la vida, deben entrar familias bien arraigadas en la verdad. Una o dos, aquí está lo que yo siempre he querido mostrarle a ustedes. Esto es lo que dice, una o dos familias por lugar para trabajar como misioneros. Deben sentir amor por las almas, preocupación por trabajar en su favor. Entonces, aquel comentario donde habla de las colonias, por lo menos debería especificar cuántas familias en su favor, y deben estudiar la manera de llevarlas a la verdad. Pueden distribuir nuestras publicaciones, celebrar reuniones en sus casas, llegar a conocer a sus vecinos e invitarlos a venir a esas reuniones. Así harán brillar su luz por las buenas obras. Entonces, ese es el trabajo de esas familias establecidas en el campo. Tanto se benefician ellos, también benefician a los vecinos y las personas alrededor. Es una obra que no se limita solamente a vivir en el campo, comer orgánico, vivir una vida sana, tranquila y en paz. Si esa obra no se está ejecutando, no estamos haciendo nada en el campo a favor de las personas que nos rodean, y Dios nos va a pedir cuenta por eso y vamos a perder nuestra salvación porque nosotros no estamos siguiendo los pasos a seguir por el consejo inspirado por la sierva del Señor. Concluyendo casi ya, dice, no se esperan tiempos solemnes y existe gran necesidad que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, con el fin que la verdad pueda llevarse a los vallados así como los caminos de la tierra. Muchos dependen de que se tracen nuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor y se llevan a término con perseverante energía. El éxito depende más de la consagrada actividad y perseverancia que del genio y el estudio de los libros. Todos los talentos y las aptitudes otorgadas a los agentes humanos, si no se usan, son de escaso valor. Un retorno a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y los jóvenes. El trabajo en la huerta o el jardín en el campo constituirá un cambio agradable en la cansadora rutina de las lecciones abstractas a las cuales sus mentes y jóvenes no deberían jamás estar limitadas. Esta variación será especialmente valiosa para el niño, nervioso, que encuentra en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar. Hay para él salud y dicha en el estudio de la naturaleza, y las impresiones hechas no desaparecerán de su mente, por cuanto estarán asociadas con objetos que se hallan constantemente ante sus ojos. Así que dice aquí que ya no se esperan, señores, tiempos bien preocupantes, solemnes. Dice, existe gran necesidad que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo con el fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como los caminos de la tierra. Entonces hay que prepararse espiritualmente y materialmente en el campo. Todo eso ya se ha hablado, se ha dicho, se ha presentado muchas veces, y nosotros todavía muchos seguimos diciendo que no, que todavía no es el tiempo, que tantas razones que uno siempre escucha para seguir en la ciudad, pero el consejo dice todo lo contrario. Aquí está la conclusión, dice que hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planificar nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros hijos tan lejos como sea posible de esa contaminación. Hay que trabajar en favor de esas ciudades de puestos de avanzadas externos. El mensajero de Dios dijo, no serán amonestadas las ciudades, sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Esto es un punto muy importante porque muchas personas de la iglesia han dicho,
Pero si todos se van al campo, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a llevar el mensaje? Pero aquí lo dice bien claro. Aquí no hay que argumentar sobre ese punto. Si nosotros obedecemos a este consejo, sabemos que vamos a irnos de las ciudades, pero no es que la vamos a abandonar por completo. Hay que regresar a ellas, pero ¿con qué condición? De llevar la palabra, de llevar la amonestación, porque muchos desconocen todavía el mensaje de amonestación que el Señor ha dado al mundo, de que hay que prepararse, de que viene un día final y que muchos realmente van a enfrentar las plagas que están a punto de caer a esta tierra. Y si nosotros no amonestamos a estas personas, pues quedarán como inocentes porque ellos no sabían. Entonces, eso es una de las claves y puntos importantes de salir de la ciudad, de irse a preparar uno como familia, como persona, pero también para ir a llevar el mensaje de salvación y de preparación, y a otros también que hagan lo mismo. Por eso es que no nos podemos ir a un campo apartado y allá un lugar inaccesible, que uno se pase ahí meses y meses, que para uno salir de ahí tenga que ser una gran travesía. Señores, el que hizo eso cometió un grave error. Ya muchos lo han hecho y a eso no es el mensaje del campo. Eso es un grave error. El que está haciendo eso no está siguiendo las órdenes del Espíritu de Profecía ni los consejos de Dios. Porque de verdad que si usted se va a un lugar así, ¿quién va a poder llevar el mensaje? Y ellos creen que porque están en el campo ya así están bien. Por ellos ya se están como diciendo, bueno, ya yo estoy aquí esperando la venida del Señor, yo me voy a salvar. Te vas a perder igual que cualquier persona que no esté haciendo la voluntad de Dios. Porque todo aquel que se va a montaña, a lugares apartados, solamente a cultivar y vivir tranquilo, eso no es lo correcto. El mensaje correcto es prepararse para ir a preparar a otros y enseñar el mensaje de salvación. Así que ojalá que estos breves comentarios puedan aclarar muchas dudas y cosas que muchas personas todavía no entienden. Y si usted tiene todavía más dudas y preguntas, pues hágalo debajo del video y yo le contestaré en base a lo que está escrito y mis experiencias personales. Bueno, hasta aquí entonces dejamos esta parte y gracias por su atención. Y cualquier pregunta me la pueden hacer y lo que yo pueda y cuando pueda contestar daré respuesta en base a lo que está escrito en la palabra del Señor. Feliz noche.